Hablemos de aborto, el podcast que nace para hablar de aborto como un acto de democracia y poner en el centro los proyectos de vida y sueños de mujeres, niñas y personas gestantes. Bienvenidas y bienvenidos a otro capítulo de Hablemos de Aborto, un podcast donde vamos a hablar sobre el derecho a decidir, sobre todo. Bueno, esta es un podcast, tenemos una serie de podcasts, se están transmitiendo en varios canales. Esto es una alianza que se ha hecho con la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, Fundación Heinrich Böll, donde estamos ahora, y con El Desconcierto. Todas estas organizaciones nos hemos unido para hacer estos capítulos. Y hoy nos encontramos justamente con una de las voceras de estas organizaciones, que es Xiomara Molina, que es de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto. Ella ha estado acompañando todos los procesos de hace muchos años sobre todo el aspecto legal, pero también el aspecto comunitario. Así que te ha movido en diferentes niveles, Xiomara, para poder ser una, ¿cómo dice aquí? Voz clave, una voz clave para hablar del aborto. En este capítulo vamos a hablar sobre el proyecto de ley que se ha presentado ahora, que amplía las 3 causales o la cambia a un proyecto de hasta las 14 semanas de gestación. ¿Qué propone exactamente este proyecto y qué implicancias tiene? ¿Cómo nos va a afectar a nosotros? Bueno, gracias. Hola, Ángela. Mira, el proyecto, en primer lugar, hay distintos elementos que nos parecen bastante positivos como una primera discusión. En primer lugar, cuando se legaliza el aborto hasta las 14 semanas o hasta el momento en el que se decida el plazo, según los debates sociales, legislativos, cuando eso ocurre, al mismo tiempo se despenaliza. Y eso significa que las mujeres ya no van a seguir siendo perseguidas por abortar. Entonces, en la práctica, legalizar hasta las 14 semanas significa que las personas puedan acceder a una prestación de salud de manera digna, garantizada por el Estado, hasta ese plazo acordado dentro del Parlamento, que es lo que este país tiene como mecanismo para definir estas decisiones. En segundo lugar, hay un tema que es bien relevante que tiene que ver con la incorporación dentro del proyecto de ley, si comparamos esto con las 3 causales, hay un elemento que es muy, muy importante que tiene que ver con la incorporación de la atención primaria en salud y de las matronas, lo que significa, en términos concretos, que el aborto podría ocurrir, que se va a atender, que se va a entregar esta prestación a las mujeres, a las niñas y a todas las personas que puedan eventualmente necesitar un aborto en los CEFAM, en los consultorios. Eso es la atención primaria de salud. Y esto nos parece que es un elemento muy positivo. Los consultorios son el primer lugar de atención. Cuando las mujeres tienen una duda o buscan información o atención respecto a su salud sexual y reproductiva, la matrona es la puerta de entrada para ellos y las matronas están en los consultorios. Entonces ese es un cambio que nos parece que lo vemos de muy buena manera. Y esta atención, porque esa es como la primera ventanilla, por así decirlo. Entonces, esto correría hasta las 14 semanas según el proyecto. ¿Y qué pasa después de las 14 semanas que están puestas ahí? ¿Qué pasaría ahí? Mira, hasta las 14 semanas, otro elemento que se me quedó en el tintero con la pregunta anterior es que lo importante que significa que hasta las 14 semanas se reconozca la autonomía de la persona, de la mujer o de la persona gestante para tomar esa decisión. Eso significa con plazos hasta la semana 14. Significa que hasta ese momento de la gestación las personas van a poder decidir de forma libre, autónoma y según sus criterios personales, sus creencias, las formas que tienen de ver la vida, el mundo, si quieren continuar con el embarazo o interrumpir. Esa decisión ya no va a depender de médicos o de jueces o de terceras personas. Eso significaría también un cambio positivo. En otros plazos, con posterioridad a las 14 semanas de gestación,
tendrían que seguir funcionando las 3 causales que tenemos hasta hoy. Eso no se toca, eso queda como se ha instalado hasta ahora, y se ha instalado, las 3 causales tienen un muy buen nivel de aceptación ciudadano, y es una política pública que lleva más de 7 años, por lo tanto ya tiene un desarrollo, sabemos que tiene falencias, que hay cosas que mejorar, que se han ido trabajando, pero eso es lo que ocurriría en la práctica. La causal de riesgo vital de la mujer, la causal de inviabilidad fetal y la causal de violación, la tercera causal, que es la causal de violación. Esas seguirían operando de la misma manera en que lo hacen hasta ahora, si es que se aprobara el proyecto de ley hasta la semana 14. Este es un proyecto que ha sido bien complicado avanzar en él, porque hay harta resistencia. ¿Cuáles han sido los obstáculos más importantes? O varios, o los que más se repiten. Mira, es bien curiosa la pregunta, porque nosotras desde las organizaciones que trabajamos en estas materias llevamos muchos años investigando, levantando información, haciendo investigaciones, como te digo, estudios, encuestas, y todo lo que hemos podido para lograr acercarnos a la situación de manera más acabada y entenderla cada día mejor. En ese sentido nos hemos dado cuenta de que, y bueno, todas las encuestas lo indican, o sea, Chile desde hace por lo menos 20 años viene demostrando paulatinamente un ascenso en el nivel de apoyo ciudadano que el aborto tiene, ya sean las causales, ya sea abortos con plazos, pero por decisión de las mujeres, o sea, eso es una información que no viene solamente de las organizaciones feministas. O sea, todas las encuestas del sector político que sean, de los centros de pensamiento, de las universidades, todas indican este crecimiento sostenido del apoyo ciudadano al derecho a decidir. Hoy vemos que más del 50% de la población está de acuerdo con las 3 causales. Más del 50%, eso es harto para cualquier política pública. Y además, hay aproximadamente un 30% que está de acuerdo con el aborto en cualquier circunstancia. Eso quiere decir que la persona embarazada pueda tomar la decisión libremente. Entonces, claro, no es como sumar 50 más 30 y llegar a 80, no funcionan así las estadísticas, pero podemos darnos cuenta, sí, con claridad, de que menos del 20%, hay encuestas que dicen el 16%, hay otras encuestas que hablan del 19%, pero sin duda el porcentaje de personas que no está de acuerdo con el aborto en ninguna circunstancia en nuestro país es de menos del 20%. Por lo tanto, esto se trata de una política pública que tendría gran adhesión, gran apoyo, y ahí es donde nos damos cuenta de que en general los que no están leyendo estas señales son quienes están en el Congreso. Es el lugar donde hemos visto más resistencia en el último tiempo, ahora que se inició el debate. Cuando el año pasado se hizo el anuncio en la cuenta pública del proyecto de ley, se levantaron, algunos senadores se retiraron, todo ese tipo de manifestaciones, las declaraciones que hemos visto en prensa. Entonces ahí hay un vacío entre la opinión de los congresistas y de las congresistas en algunos casos y la sociedad. Sin duda, yo creo que además en este tema se da mucho esta dislocación que hay entre uno y otro. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo ves tú que se vaya a dar esta conversación? ¿Cómo ves a la sociedad en general? Porque ahí nombrabas algunas cosas, pero ya en todos estos años también de militancia del aborto, ¿cómo se dio? Yo creo que ocurren 2 fenómenos que son bien importantes en esto. Por una parte, el aborto es parte de la vida de las mujeres, es parte de nuestra vida reproductiva. Tenemos abortos espontáneos, 1 de cada 3 embarazos termina en aborto espontáneo antes de la semana 12. No todos los abortos son espontáneos, obviamente, pero la interrupción de los embarazos, ya sea porque una persona lo decide o porque ocurre de forma natural, es parte de la vida reproductiva. Eso significa que si tú conversas, si tú vas a tomar once a tu casa hoy día y pones el tema, te aseguro que alguien te va a responder y va a tener una historia que contar. Eso es un elemento que pareciera ser que hay determinados sectores de nuestra sociedad que no quieren verlo.
No hacer el ejercicio no hacer siquiera. el ejercicio. Entonces, ese es un elemento a observar que nos parece muy importante. Las mujeres saben, aunque no lo digan públicamente muchas veces, saben que el aborto es parte de nuestras vidas. Si no has abortado tú, lo ha hecho tu hermana, tu tía, tu prima, tu compañera de trabajo, tu compañera de curso. Sí, es más normal de lo que se plantea. Es mucho veces. más normal de lo que quieren hacernos creer. Exacto. Eso por una parte. Por otro lado está el tema de que estamos en un momento eleccionario, electoral. Entonces estas próximas elecciones cambian, se enrarecen los climas y los debates y bueno, sabemos lo que ocurre con estos periodos. Entonces eso también puede cambiar un poco la discusión. Nosotras creemos que es bueno que quienes están en carrera electoral también se posicionen, porque finalmente las elecciones, un régimen democrático elige a las personas que las van a representar para que efectivamente nos representen. Entonces, esto de que el Congreso no esté de acuerdo con la gran aprobación ciudadana que tiene el aborto es una locura, francamente. Entonces, esperamos que en estas elecciones quienes están en carrera también escuchen esta aprobación, esta aceptación, estar de acuerdo de la sociedad con algo que es parte de nuestras vidas. Y justamente en esa línea, Xiomara, te quería preguntar, para ir cerrando también la conversación y hacer un llamado a la acción de pasadita, ¿qué es lo que se puede hacer desde la ciudadanía en estos temas? ¿Cuál es el rol, cuál es el papel activo que se puede tener? Mira, como siempre, es muy importante que difundamos la información, que busquemos fuentes, asegurémonos de que lo que estamos diciendo tenga evidencia científica que lo respalde. No repliquemos cualquier cosa que nos encontremos en redes, porque durante ya mucho tiempo hemos visto cómo los sectores ultraconservadores, no solo en Chile, en el resto del mundo también, han levantado campañas políticas que mucho tienen que ver con información falsa, intencionadamente. Entonces, en ese sentido es que nosotras hacemos un llamado a que el diálogo que enfrentemos como sociedad sea un diálogo basado en la evidencia científica, que si quieren hablar de legalidad, hablemos de legalidad, pero con bases. Hay tratados internacionales que Chile tiene suscritos que respaldan esta discusión. Hay una serie de elementos que han sido investigados, que han sido debatidos. Hay un marco internacional. Tenemos la realidad de lo que ocurre en los hospitales. Sabemos que el aborto es un tema de salud pública. Entonces, tengamos esta discusión de forma responsable. Saquémosle la caricatura. Y quisiera volver a poner el acento en esto que te planteaba al inicio respecto a la incorporación de las matronas en este proyecto de ley. Porque esto también tiene otras... se relaciona con otros elementos de la salud que pueden ser importantes y que pueden contribuir también, por ejemplo, a desintoxicar o eliminar los atochamientos que hay en las urgencias de los hospitales secundarios, terciarios, los hospitales de alta complejidad. Y también puede mejorar, y aquí hay algo que se ha visto mucho en los otros países y que es importante poner en la conversación también sobre la mesa. Cuando se legisla sobre aborto en un país, se amplían las otras prestaciones que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, tienen mayor alcance. Porque si una mujer, si una niña o si una persona gestante llega a un consultorio por una consulta que tiene que ver con la interrupción voluntaria de un embarazo, la matrona inmediatamente va a poder profundizar de mejor manera o pesquisar otras patologías, van a poder hacer una mejor consejería sobre métodos anticonceptivos. En cambio, si estamos en la ilegalidad, las personas no van a consultar porque tienen miedo, porque temen ser criminalizadas, y ahí perdemos una enorme ventana respecto a la atención, el acceso a la salud, que puede ser mucho más amplia. Y por supuesto, además, el Estado carga con una serie de gastos que tienen que ver con cómo se atienden las complicaciones por situaciones que no son atendidas en su justo momento. Bueno, queda una discusión importante por dar en un año bien clave también, pues, así que vamos con toda la fuerza. Agradecemos mucho a Xiomara Molina de la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto,
Gracias, Xiomara, por venir y por la claridad y compromiso que vienes a decir. También estamos acá con el Desconcierto, que nos apoya en todos los contenidos periodísticos del podcast, y desde Fundación Henry Ford les agradecemos haber estado en nuestro capítulo. Recuerden, si quieren compartirlo con el hashtag Hablemos de Aborto, y continuamos entonces con esta conversación que no se acaba. Así que muchas gracias por la presencia y nos vemos en el otro capítulo. Hablemos de Aborto es un podcast realizado por la Asamblea Permanente por la Legalización del Aborto, con la colaboración de Fundación Heinrich Böll y El Desconcierto. Escúchanos en nuestras redes.